¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador. ¿Cómo están? Qué bueno, yo también. Estoy muy feliz esta mañana de estar frente a ustedes, con ustedes y sobre todo estar en Cristo, estar en el Señor. Somos miembros de un mismo rebaño santo y el Señor nos bendice siempre mucho. Vamos a continuar con nuestra serie de las predicaciones de los Salmos y hoy vamos a ir a la segunda parte del Salmo 23, es lo que me ha correspondido a mí. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 23. Vamos a darle lectura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar brevemente el versículo 1 que vimos en la primera parte, y donde David comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Pusimos una relevancia especial a esta palabra mí en esta primera frase. ¿Por qué? Porque es mi pastor. Queriendo decir, yo tengo una relación íntima con el pastor, con el Señor. Yo soy su oveja. Entonces esta frase habla de una relación muy cercana, ¿verdad?, que hay entre el pastor y la oveja. En esos tiempos bíblicos, el pastor se mantenía siempre cerca de las ovejas y ellas reconocían su voz. En el Evangelio de Juan también vimos que Jesús, nuestro Señor, que es el buen pastor, de escenas reales en su tiempo de los campos de Israel, tomó para sí mismo todas
las experiencias que ahí se vivían y las aplicó a él mismo. Él dijo, yo soy el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, continúa diciendo David. Dijimos también que esto habla, mejor dicho, que si Dios era el pastor de David, Dios también sería su proveedor. De la misma manera, si Jesús es nuestro buen pastor, hermanos, Él es nuestro proveedor igualmente, ¿verdad? Amén. Si Dios es mi pastor, yo no tengo que temer. Él va a proveer lo necesario, pero debemos confiar completamente en nuestro Señor. Debemos descansar en Él de una manera total, como la madre que les mencioné también, con su guagüita en brazos, que se mantiene tranquila, la guagüita en los brazos de su madre, totalmente confiada. Así también debemos estar nosotros. Versículo 2. Vamos avanzando. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mencionamos recién ahí que debemos sentir estar descansados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren, las aguas de reposo que aquí menciona son aguas que van corriendo, pero de una manera lenta. Porque la oveja, por naturaleza, no tomaría o no toma de aguas con mucha corriente o que hicieran ruido, como un río, por ejemplo, ¿verdad? Porque la naturaleza de la oveja necesita que el agua fluya lentamente. Y no que esté estancada tampoco, porque estaría tal vez podrida y habría muchos bichos allí que serían dañinos para su organismo. Pero las aguas corrientes, es decir, que fluyen, tienen que ser aguas mansas. ¿Para qué? Para que la oveja pueda acercarse tranquilamente y tomar esa agua. Porque esa es su naturaleza, es, por decir, tímida. Y a su vez, tal vez son como nerviosas. Sí, las ovejas son animales muy nerviosos. Y el pastor sabe, y en el caso nuestro buen pastor también sabe, que nosotros somos influidos por factores externos y influyen en nuestro ánimo, en nuestros nervios también. Es así, ¿verdad? ¿Sabe que si escuchamos alguna noticia que, por ejemplo, ya vino otra crisis mundial, otra guerra, como escuchábamos ayer, nos podemos poner nerviosos porque ¿qué vendrá después? O que nos puede venir alguna calamidad. La iglesia local, como Nogales, la congregación local, debe ser como esa agua que les describía anteriormente. Así, como un remanso de reposo, donde podamos tener la tranquilidad a tomar el agua de vida. Porque si no la tomamos y si seguimos caminando sin beber esta agua, nos podemos deshidratar y podemos quedar a mitad de camino en nuestro caminar en la vida. También puede llegar una fiera y devorarnos, como pasaba en el caso de las ovejas. Entonces tenemos que seguir la guía del buen pastor. Y aquí estas aguas de reposo que menciona el salmista habla de eso,
justamente, continúa diciendo, ahí me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastorear viene del término hebreo nahal, que significa llevar, conducir, sustentar, encaminar. Y habla de ese tiempo, esos momentos de refrigerio que van ligados a tiempos de paz. Luego en el versículo 3, seguimos avanzando, Salmos 23:3, dice otra frase muy interesante. Confortará mi alma. Esta palabra confortar también se traduce por restaurar. Entonces, ¿por qué dice restaurará mi alma? Que cuando los pastores iniciaban el camino con su rebaño, entonces se encontraban partes en el camino, montañosos, rocosos, piedras filosas, ramas con espinas, y ellos tenían que pasar por esos caminos. Y la oveja algunas veces se resistía porque las espinas traspasan, pinchan, ¿verdad? Fuerte, hacen heridas si pasa muy rápido. Las rocas filosas igualmente hacían cortes. Entonces a veces las ovejas se frenaban ante esas circunstancias, pero el pastor volvía a hablarles, yendo cerca de ellas, y las ovejas entendían al pastor, a su pastor, que le estaba diciendo que avanzaran por acá, por allá. Y en ese avanzar seguramente ustedes habrán visto en lo lateral alguna imagen, ¿verdad?, de un rebaño de ovejas con el pastor. Va el pastor y todas las ovejas juntitas. Pero también a veces, en medio del rebaño, nos falta la oveja que no le gusta algo. Se siente como que le falta algo. Y como que otras le molestan. Y empieza a dar topes a otra ovejita ahí como si fueran, ¿verdad?, enemigos molestosos. Entonces, pegándose esos buenos topes, hasta se llegaban a dañar físicamente, hasta podían sangrar. Entonces se armaba ahí un alboroto en el rebaño. Ahí llegaba el pastor y la frenaba ahí con su vara que llevaba. Pero quedaban heridas igual si se hubieran hecho daño, ¿verdad? Y esa es la función del pastor, de pastores nuestros. Sanar nuestras heridas. ¿Se dan cuenta? Pero a veces en el camino que Él nos lleva no nos gusta, como estas ovejitas díscolas, ¿verdad? Porque hay espinas en ese camino. Y podemos semejarlas con las luchas de la vida que afligen nuestra alma, hermanos. Nos hieren, nos afligen, nos desalientan a veces, nos debilitan. Por ejemplo, un soldado que es herido en batalla, se lo llevan al hospital, ¿verdad? Y queda inhabilitado de seguir combatiendo. Cuando alguien sufre alguna fractura, es sacado de circulación, no puede seguir circulando. Lo llevan al hospital también para ser curado. Entonces, cuando alguien está lastimado físicamente, sale de circulación y eso es precisamente lo que nos pasa algunas veces, en algunas ocasiones, a los hijos de Dios. Las quebraduras, las agresiones, que algunos nos defraudan, otros que nos calumnian, otros que nos dan un tope. Me puedo imaginar en el corral de la oveja, el lobo mete el hocico ahí en el corral y le puede agarrar la patita a alguien o alguna parte del cuerpo a alguien, ¿verdad? Igual a nosotros. Necesitamos entonces la curación y la sanidad del Señor, hermanos. Fíjense que David decía,
restaurará mi alma, confortará mi alma, restaurará mi alma, sanará mis heridas. También él lo mencionaba en otras partes. Y cuando estamos afuera de circulación, perdemos fuerzas. Cuando estamos en proceso de rehabilitación, mi amado hermano Sebastián lo sabe, ha tenido que hacer rehabilitación de su cuerpo, la parte fracturada pierde fuerzas, incluso pierde masa muscular, ¿verdad? Se hace hasta más delgada esa parte del cuerpo por la falta de ejercicio. Entonces tiene que hacer rehabilitación. Una vez que le quitan el yeso a una persona y empieza a caminar, no está en óptimas condiciones, ¿verdad que no? Y eso muchas veces es lo que quiere hacer Satanás, sacarnos de circulación, con heridas, con saetas, con lanzas, ¿verdad? Flechas del maligno. Confortará mi alma, dice, así como David, cuando miraba a sus ovejitas, alguna que estaba herida, que un lobo le habría causado algún mal, que la mordió y estaba herida, ahí andaba rengueando, ¿verdad? Y veía que sangraba en alguna parte del cuerpo, entonces David, como buen pastor, iba y la curaba. Eso es lo que está diciendo, es lo que Dios hace conmigo, dice David. Qué hermoso, ¿verdad? Luego dice en el mismo versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Esto habla de que tenemos un guía seguro. Tenemos un guía en el cual podemos confiar totalmente. Miren, pongan mucha atención. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes confiarían sus vidas a un guía que no conozca el camino? ¿Verdad que no? Imagínense que hay un grupo que decidimos hacer una excursión a la cordillera, por ejemplo, y contratamos a un guía. Llega el día del paseo, se presenta el guía y lo primero que dice es, miren, la verdad que no conozco bien el camino, pero vamos a ver si llegamos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo? Porque hay positivistas que dirían, vamos por fe, llegaremos por fe. Muchos así, ¿a dónde han llegado? Se han golpeado, están muy heridos, pero no quieren volver al buen pastor, al pastor de pastores. No, nadie encomendaría su vida a un guía que no conoce el camino, hermanos. Pero nuestro buen pastor, Cristo Jesús, sí conoce muy bien el camino. Y no solo por ser Dios, sino porque, como veíamos en la cena, Él fue tentado en todo. Sintió los golpes, las ofensas, las calumnias, las humillaciones. Por eso cuando nos sintamos así, profundamente heridos, acordémonos de Jesús. Siempre acordémonos de Jesús. Porque Él se apiada de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y comprendiendo esto, es que nosotros debemos acercarnos siempre a Él. Y en ese dolor, dejemos que el Señor nos cure y nos sane. La oveja por naturaleza, cuando está herida, que no puede caminar, mira al pastor como diciendo, mira la condición que estoy. Entonces el pastor inmediatamente se da cuenta, estoy hablando del pastor literal, la toma y enseguida la cura, ¿verdad? Y este acto en particular es una limitación que los pastores terrenales tenemos. Pero Dios así lo decidió, que depositara en hombres el cuidado de sus ovejas, de su rebaño. Pero a fin de cuentas nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de dirigirlos
a ustedes ante el pastor de pastores. Porque nosotros somos limitados. No podemos cuidarlos a ustedes las 24 horas del día, ¿verdad? Personalmente. Pero Dios sí. El Señor sí. No puede ser difícil de entender eso, ¿verdad? Entonces la oveja necesita el cuidado del pastor literal, y cuando nos damos cuenta o nos enteramos nosotros, los pastores terrenales, de alguna necesidad, vamos, ¿verdad? Y atendemos ese caso. Pero así como la oveja, por su naturaleza, es dócil, ¿verdad? Y se abandona y se deja curar, así debemos ser también todos nosotros, cuando tengamos esa necesidad. Pero hay otros animalitos, voy a mencionar, que no reaccionan así, como el caso de la oveja. Un hombre iba caminando por el campo y vio una abeja. Damos gracias a Dios por las abejas, ¿verdad? Son un real equilibrio para el ecosistema. Producen rica miel y medicinal, ¿verdad? La miel es deliciosa, con un pancito calentito, muy exquisita. Cuando estamos afectados a la garganta, yo sueño y pido un poco de miel que da alivio, ¿verdad?, a nuestra garganta. Entonces, iba un hombre caminando y ve a una abeja que estaba en problemas. Y dijo, no, esa abeja es un buen animalito para el hombre, entonces debo ayudarla, ya que estaba atrapada en un barro. Había llovido seguramente y luchaba por salir, pero no podía, estaba atrapada. Y el hombre extiende la mano para sacarla y la abeja, ¡pum!, le pica, ¿verdad? Los que hemos sido picados por abejas sabemos lo fuerte que es esa picada y el tremendo dolor que produce posteriormente. Por lo mismo, el hombre inmediatamente la soltó y la abejita cayó al agua y se ahogó. Los perritos, nuestras mascotas, son igual. Si están heridos o cuando los queremos vacunar para su bien, a veces no se dejan. Y si uno se acerca o va a ser vacunado, ladran y hasta pueden morder. Hay que tener mucho cuidado. Por esto Jesús nos comparó como ovejas. Porque si somos ovejas, nos dejaremos sanar, ¿verdad? Dejaremos ser atendidos por nuestro Señor. ¿Entienden? Nos dejaremos curar. Pero si tiramos un aguijonazo, entonces en realidad somos abejas, no ovejas. Luego dice el mismo versículo, estamos en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Estas sendas de justicia, hermanos, son sendas que el pastor en lo terrenal sabe que tiene que llevar por estos caminos para, como dice el salmista, llevar a los pastos abundantes. Pero debemos recordar que en ese trayecto hay caminos, hay sendas que la oveja no quiere caminar, porque hay espinos, hay lobos, hay cosas que a la oveja no le gustan, la espantan, pero el pastor sabe, tiene que caminar ese camino para poder llegar a los pastos, que fue lo que no entendió Israel. Ellos tenían que atravesar el desierto. ¿Qué había después del desierto? La tierra prometida. Y se rebelaron en el camino grandemente, ¿verdad? En el desierto, en medio del desierto. Y le reclamaban a Dios, en el fondo, a través de Moisés. Y para esto nos sacaste de Egipto, le decían. No, nosotros queremos lo que teníamos en Egipto, queremos devolvernos. Querían volver atrás, en vez de seguir a la tierra prometida. Habían caído de la fe, habían perdido la fe. Y no querían caminar por donde Dios los quería llevar.
el pastor, el buen pastor. Era necesario pasar por el desierto para llegar a Canaán. Pero como a ellos, a nadie le gusta pasar por un desierto, por todo lo que eso implica. Pero a veces es necesario pasar por el desierto. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado, ahí fue probado. Nosotros a veces tenemos que pasar por esas sendas, caminar por esas sendas. Y esas sendas, hermanos, son el arrepentimiento, es la bondad, es el perdón, es la misericordia, la santidad y un sinfín de sendas que ustedes y yo tenemos que caminar. Pero dice, me guiará por sendas. Él nos va a guiar. O sea, nos habla de que Él es quien va a marcar el camino. El problema es que a muchos de nosotros, o a algunos, les gusta hacer lo que les da la gana. Les gusta hacer las cosas como bien les parece en el momento. Les gusta caminar sus propios caminos. Acuérdense lo que dice Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces es mejor ser una oveja dócil. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, dice. Esto significa que Dios le da honra a su nombre. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Él dice que es un Dios justo, ¿verdad? En su palabra. Él hace honor a su nombre. Él dice que es el buen pastor, que le hace honor a su nombre. Y Él no quiere permitir que nos descarriemos. Por eso David, que era un pastor, aplicó estas escenas de la vida cotidiana en los campos de Israel y las aplicó de Dios para con él. En el versículo 4, si podemos avanzar al versículo 4, miren lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esa primera palabra, aunque, significa a pesar de. A pesar de que en ocasiones yo vaya caminando en el valle de sombra y de muerte, está queriendo decir, algunos comentaristas dicen que efectivamente había un valle que era llamado el valle de sombra y de muerte, porque era un valle que había que bajar muy pronunciadamente y era peligroso. A veces las ovejas se desbarrancaban en ese bajar, pero había que pasar por ese valle. A veces esos caminos eran angostitos, como vemos también en algunas películas, algunas imágenes. Y del otro lado, de repente había montañas tan altas, y siendo temprano, 2 de la tarde, eran altas a la hora que el sol estaba, ¿verdad? Como eran tan altas, las montañas impedían la luz del sol. Entonces, ¿qué se producía? Sombra, ¿verdad? Y esa sombra, ¿qué significa? Oscuridad. ¿No es así? Esto habla de los momentos difíciles de la vida, de las pruebas de la vida, que parece que es como que el sol se oculta en nuestra vida. Pero Dios nunca nos prometió que íbamos a caminar un camino tapizado en rosas. Al contrario. Y David lo entendía eso. Nosotros tenemos también que entenderlo. Sin embargo, Dios permite que pasemos esos valles para que nos acerquemos más a Él, al buen pastor. Entonces, cuando entraban en la oscuridad, el pastor levantaba más la voz y más se juntaba, porque de repente tal vez se pondría tan oscuro que ni se veían bien. Entonces más se juntaban y ahí todas las ovejitas juntitas. Por eso cuando dice,
versículo 4, ¿verdad? Al final, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado era con lo que el pastor se apoyaba. Tenía una vara también, que cuando una oveja se andaba descarriando, el pastor iba por un lado ahí y le pegaba su marichazo, ¿verdad? De solo verla, este implemento, las ovejas se quedan quietitas, no me va a llegar a mí. Y al llegar a la que se estaba alejando, con la vara la volvía a su lugar, seguramente dándole esos golpecitos. Cuando la ovejita se metía otra vez, pero como hay algunas más porfiaditas, miraba de nuevo al pastor y si no estaba cerca se descuidaba nuevamente. Y como habían sombras, no se veía bien, se despeñaban a veces, porfiadas. Y el pastor, como tiene ese callado, que tiene como un paraguas así, un ganchito, las agarraba con ese ganchito y las sacaba de vuelta, donde si tuvieran alcance a donde se habían caído. Y tal vez se podía haber fracturado una patita, la oveja y todo, ahí tenía que tomarla en brazos. Pero él iba, luego la curaba y la sanaba. Pero hay otras ovejitas que insisten en andar en sus propios caminos, llevándolo al término natural, ¿verdad? Real. Pero debemos mencionar que el pastor tomaba una decisión drástica cuando si alguna ovejita no hacía caso era más porfiada que otras. Fíjense que he leído que tomaba la oveja y él mismo le fracturaba una patita. Porque ya entendía que no iba a hacer caso para nada y podía peligrar su vida. Una patita por último la curaba, la sanaba después. Y con el dolor de su corazón la agarraba y le fracturaba una patita. Pero ese mismo pastor que la había fracturado se la reacomodaba, ¿verdad? Si se la había dislocado. Y luego le ponía una varita ahí, la entablillaba, la vendaba, la cargaba en sus brazos y seguía con las otras. Pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí presentes les ha fracturado el Señor alguna vez? Levanten la mano. Los que no le ha pasado, retengan esta lección, aprendan. Les aseguro que es mejor ser dócil, porque duele cuando nuestra vida es fracturada, ¿verdad? Y esa vara habla también de disciplina, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si no nos disciplina, no seríamos ovejas de su prado. Seríamos cabras, por decir una comparación. Así es la Biblia. Entonces no son hijos, son bastardos, lo dice más fuerte. Y si el Señor nos disciplina, entonces somos sus ovejas. Demos gracias a Dios que no nos deja de amonestar, que no nos descarriemos, porque Él es el pastor y bueno por excelencia. Entonces, ese valle de sombra, de muerte, es el tiempo de prueba en la vida. Como Dios probó a Abraham cuando le dijo, ofréceme a tu hijo. A Moisés lo probó, a Pedro lo probó. Cuando negó a Jesús, igual. Y Él permitió que esos hombres pasaran por el valle de sombra de muerte. Y aprendieron que el Señor estaba ahí presente para auxiliarles siempre. Versículo 4. No temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque las ovejas se sienten seguras con su pastor.
¿Sí? Eso es lo que se llama, o es, mejor dicho, fe total. Confianza plena en Dios, que es nuestro pastor y que está con nosotros. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso no temeré mal alguno. Y luego finalmente el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Significa que el pastor, ya cuando los llevaba a ese lugar de remanso, de pastos, ¿verdad? Después de pasar el valle de sombra y todos esos caminos que les he descrito, el pastor dejaba que comieran. Y ahí estaban las ovejitas regocijándose comiendo. ¿Quién no es feliz comiendo? ¿Verdad? Pero el pastor, en lo literal, se subía a una parte alta, una roca, ¿verdad? Generalmente con su cayado y mirando al rebaño. ¿Quién no ha visto esa imagen por ahí, verdad? Pero mirando alrededor también. No era para estar ahí que lo vieran a él, era para él mirar. ¿Qué cosa? A los enemigos, a los peligros. Aderezas mesa, dice, en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes eran? Los que atacaban al rebaño. Porque ahí estaban. Seguramente ahí estaban viéndolos cómo comían ellos tranquilamente, esperando la ocasión para abordarlos, atacarlos. Ahí estaba acechando el lobo, ahí estaba acechando el oso, dice la Escritura. Ahí estaban acechando. David dice que cuando veía que un oso se acercaba para arrebatar una oveja del rebaño, sacaba su honda y le daba duro. Imagínense a un oso con una honda. Y llegaba la fiera feroz, el depredador de la oveja, y yo lo mataba, dice David. Hermanos, a los lobos, por representar en alguna fiera, hay que tratarlos como animales salvajes. Como hacía David, a pedradas. Y eso parece fuerte, literalmente. Pero eso es lo que Dios nos quiere enseñar e instruir. El que nos dice cómo debemos pastorear es el Señor. Ustedes deben entender cuando nosotros los alertamos, les advertimos, descubriendo falsos maestros, falsas enseñanzas, nosotros debemos cumplir nuestro trabajo. Algún día, hoy yo creo que sí, hoy en día sí, nos sentimos agradecidos de ustedes, congregación. Deben entender por qué somos duros con esas personas. Es por el daño que pueden ocasionar. Pero nosotros buscamos la aprobación del Señor, haciendo nuestro trabajo pastoral, aunque a veces parezca un poco estricto para algunos hermanos. Los estamos cuidando y a los lobos debemos tratarlos a pedradas. Y aquí no vamos a permitir que entren, como si fuera su casa, porque de ustedes nosotros vamos a dar cuenta al pastor de pastores. Pero sobre todo los pastores terrenales está este pastor de pastores, porque aún nosotros mismos necesitamos ser cuidados. ¿Ven? Y allá arriba, en lo alto, a la diestra del Padre, está Jesús, mirando y cuidando. Y nos dice, cuidado, ahí anda Satanás y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos cuida? Nos dio el Espíritu Santo. No estamos solos, no estamos huérfanos. Nos dio la palabra para guiarnos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta maravilla? Con razón, termina diciendo David, unge mi cabeza con aceite. El aceite que se refiere aquí era un aceite distinto al que usaban en la unción de los profetas y de los sacerdotes. Era un aceite que usaban perfumado. Y tenían las personas en sus casas cuando recibían gente, cuando hospedaban gente que venían del camino. Los hospedaban y los ungían con aceite. Era un perfume muy delicioso, ¿verdad? Mezclado con el aceite. Y
Y se deben imaginar, esa actitud de poner aceite de olor fragante era para apagar un poco el olor feo del camino, algo natural. Pero también llevaba un mensaje de que eres bienvenido a mi casa. ¿Cuántos viven en la casa del Señor? Amén. Porque somos olor fragante para el Señor. Aún cansados del camino, somos olor fragante para Él. Dios nos dio la bienvenida porque seguimos al pastor cuando fuimos evangelizados. ¿Entienden? Seguimos al pastor. Y como hablamos en la primera parte, el portero, que es el Padre, ¿recuerdan eso en Juan 10? Abre la puerta y entra Jesús. Y las ovejas que vienen del camino, todas sudadas, las unge con aceite. Tenemos la unción del Santo, ¿verdad? Qué hermoso. Así es. Con razón termina diciendo David, mi copa está rebosando. Con un alivio, un bálsamo, así. Una oveja llena del Espíritu, bien alimentada, está bien contenta en el Señor, en Cristo. Dice, mi copa está rebosando, habla de una satisfacción total, completa, un espíritu lleno, completa satisfacción lleno del Espíritu Santo. Y termina diciendo en el versículo 6 del Salmo 23, ciertamente, sin duda, significa el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero esa frase, todos los días de mi vida, alude o significa a la vida terrenal. Es decir, a donde vayamos, el bien y la misericordia van con nosotros. Nos siguen. ¿Pero por qué? Porque somos dóciles al buen pastor. Y a donde vayamos, nos bendecirá. Y seremos de bendición. Y todo lugar que pisemos llevaremos la bendición, así como José lo hizo, ¿verdad? Cuando fue a tierra de Egipto. Él fue de bendición. Y a donde quiera que el bien y la misericordia nos siguen, nos detenemos y ahí está el bien y la misericordia, porque no caminamos nuestros propios caminos. Porque no hacemos lo que nos da la gana, sino porque somos ovejas dóciles y oímos la voz del buen pastor y lo conocemos y lo seguimos. Y cuando nos hieren, dejamos que nos sanen. Amén. Luego dice finalmente, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto habla de la eternidad, de aquella promesa de Jesús. ¿Recuerdan? Yo tengo que irme, y si me fuere, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a ir, pero voy a ir allá a prepararles un lugar. ¿A quiénes? A sus ovejas. Pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Juan 14, 2 y 3. A eso se refería David, cuando dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él tuvo esa revelación de estar en la casa, en la habitación, en la ciudad celestial. Por eso, hermanos, en esta vida hay que obedecer al buen pastor, al pastor de pastores. Que podamos decir que Jehová es mi pastor. Yo tengo una relación íntima con Él. ¿Cuánto le quieren dar gracias al Señor? Se pueden poner de pie y mi hermano que puede orar. Hermano Masaru, por favor. Agradeciendo al Señor, al pastor de nuestras almas, al obispo que nos cuida. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre Santo, nuestro gran pastor, vamos a tu presencia solo para agradecerte, Señor, porque tus palabras confortan el corazón y tu palabra nos guía por sendas de justicia, Padre. Padre,
Gracias, Dios, porque tu palabra nos muestra que aunque estemos en valles de sombras, pasemos por la muerte, tú nos confortas, tú estás con nosotros y tú quieres que vivamos todos los días en tu casa, Padre bueno. Gracias, Padre, por las bendiciones que tenemos, Dios. Ayúdanos a ser ovejas dóciles, Padre mío. Guía nuestra vida en todo momento y ayúdanos, Padre, a ser las ovejas que tú quieres que seamos, Dios mío. Gracias por amarnos, Dios, por elegir cuidarnos, Padre, porque no podemos solos, Dios mío. ¿Cómo no agradecer tanta bendición que viene de parte tuya, mi Dios? Sin ti no sabemos qué rumbo tomar, qué camino andar. Sin ti, Padre, nos lastimamos. Sin ti, mi Señor, no sabemos qué hacer. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro pastor. Y gracias también por nuestros pastores que nos ayudan a llegar a tu presencia, mi Dios. Padre bueno, agradecidos de tu palabra. Jehová, tú eres nuestro pastor y contigo nada nos faltará. Gracias, Dios, por este día y gracias, Dios, por tus promesas. No lo merecemos, pero somos tus ovejitas, mi Dios. En Cristo Jesús te damos las gracias por tus bendiciones. Amén. Primero